Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Uñezañez del curso de Biología. Jóvenes, el día de hoy estaremos viendo teorías de la evolución. Veremos algunos apuntes de biodiversidad, como también la teoría de los caracteres adquiridos. Veremos también la selección natural propuesta por Darwin y teoría de las mutaciones y del neodarwinismo. Bien, jóvenes, el día de hoy estaremos full teorías de la evolución. Entonces vayamos a un pequeño concepto. Dice, la evolución es el proceso gradual por el que la actual diversidad de vida vegetal y animal se ha desarrollado a partir de organismos más primitivos. Si vemos la biodiversidad, podemos decir que la vida en la Tierra apareció aproximadamente hace 3.800 millones de años. Estos seres vivos se van a diversificar y van a formar los 5 reinos que actualmente conocemos. Se consideran los procesos y o interacciones que se presentan en los ecosistemas. Las diversas formas vivientes se distribuyen en distintas regiones del mundo, alcanzando heterogeneidad morfológica en su forma de vida, de hábitat y comportamiento. Esto significa que los seres vivos van a desarrollarse en distintas regiones. Esto permite de que haya una gran variedad en forma, en hábitat y en comportamiento. La diversidad biológica está íntimamente ligada a los procesos evolutivos, eso es correcto, y que se origina a partir del cambio evolutivo que ocurre en las poblaciones. Hay que entender esto, jóvenes, el día de hoy, que la evolución no se da en un individuo, la evolución se da en poblaciones. Las poblaciones vienen a ser conjunto de individuos de una misma especie. Entonces vayamos a las teorías acerca de la evolución. Entonces, la evolución está referida a los procesos de cambios en las poblaciones. Esto ya está. Muy bien, la idea principal es que las poblaciones puedan sufrir cambios biológicos a través de las generaciones. Quiere decir que estos cambios biológicos van a ser heredados a las próximas generaciones. ¿Ya? Entonces vayamos primero a la teoría de los caracteres adquiridos, que fue la primera teoría acerca de la evolución. Fue planteada en el año de 1809 por Jean-Baptiste Lamarck en su libro Filosofía Zoológica, en la cual desarrolló los siguientes postulados. 1. Los cambios ambientales influyen en la formación de nuevos seres vivos. ¿Ya? Además, los eventos en la vida de un organismo pueden permitir cambios. Esto es el segundo punto. Hay que verlo con pinza. Tercer punto, dice, los órganos que se usaban se desarrollarían más que los que no se usaban. Y acá viene la hipótesis del uso y del desuso de las partes. ¿Qué significa esto? Que si un ser vivo usaba un órgano, este se desarrollaba en mayor cantidad. Se desarrollaba tanto que podía heredarse a la próxima generación. La ley del uso y del desuso nos dice de que un ser vivo que usa un órgano, entonces lo desarrolla, y si no lo usa, se atrofia. Esta es la ley del uso y del desuso. Ponía como ejemplo a los topos, que estos desarrollaron sus extremidades superiores con garras. En cambio, al no usar el sentido de la vista, estos se atrofiaron. Por lo tanto, la ley del uso y del desuso era aplicado para los topos, pero también en general para todas las especies. Luego dice, los cambios de los organismos son hereditarios. Lamarck explicaba su teoría con la evolución de las jirafas. Decía que los ancestros comunes de las jirafas tenían un cuello corto, pero este se iba estirando por la necesidad de querer alcanzar hojas más altas. Y este carácter de estirar el cuello era heredado a la próxima generación. Y según Lamarck, las jirafas de la nueva generación tenían un cuello más alto. Y estas jirafas, por alcanzar nuevas ramas más altas, desarrollaban un cuello más alto. Y esto
según Lamarck, era heredado. Bien, esta teoría, bueno, fue desechada porque los caracteres adquiridos en un periodo de tiempo o en un ser vivo no son heredados. Por ejemplo, si tú te pones a hacer ejercicio de acá hasta 20, 30 años, vas a tener masa muscular, pero no significa que tu hijo salga musculoso. Ese carácter que tú has formado no es heredado. ¿Por qué? Porque ese carácter es por tu hábito y por tu esfuerzo. Entonces, ¿tuvo cosas contradictorias? Sí, pero se le atribuye a Lamarck, se estudia a Lamarck porque fue uno de los primeros en dar una teoría del origen de la vida. Bien, vayamos a otro que en el año de 1859 publicó el libro sobre el origen de las especies. ¿De quién hablamos? De Charles Darwin. Bien, Charles Darwin, él propone en su libro Origen de las especies que los organismos vivientes son el resultado de un proceso de descendencia con modificaciones a partir de especies preexistentes mediante selección natural. Esto es importante en Darwin, selección natural. Acá Darwin pone algo importante de que un ser vivo se desarrolla a partir de otro preexistente. Bueno, en aquel entonces ya se estaba dejando de lado la teoría creacionista, por eso que siempre se ponía hincapié en esta parte, ¿ya? Además, dice, las poblaciones tienden a producir más descendientes de los que el ambiente puede producir, dando lugar a la lucha de la existencia. Claro, por ejemplo, en el caso de los perros, desde que nacen ya tienden a luchar entre ellos mismos por el alimento, ¿ya? Por adherirse a uno de los pezones de la madre. Y el más fuerte, ¿ya? Y el más fuerte de toda la camada es el que elige el pezón que produce mayor cantidad de leche y succiona con mayor cantidad. Y no solamente se da en los cerdos, se da en los perros, se da en las aves, se da en todas las especies. Entonces, ¿por qué hay una mayor descendencia? Para que exista una lucha y solamente los más aptos van a sobrevivir. Luego dice Darwin que en la lucha por la supervivencia, los mejores adaptados podrán sobrevivir y reproducirse. Nuevamente, cuando una perrita entra en celos, entonces los demás perros están alrededor de la hembra, ¿ya? Y entre ellos va a haber una lucha, y eso es natural. ¿Y quién logra reproducirse? Lógicamente el más fuerte, el más apto. Entonces se cumple la ley de Darwin, que existe una lucha por la supervivencia, donde los más aptos sobreviven y se reproducen, y los demás no se reproducen. Se da en los leones se da una lucha de supervivencia, en los tigres, en los elefantes, en las jirafas, en todas las especies, solo el más apto, solo el más apto, el que tiene mayores ventajas, es el que logra reproducirse con la hembra o las hembras. Luego dice que las variaciones ventajosas se irán acumulando a lo largo del tiempo. Luego dice, si una población quedase aislada reproductivamente de otras poblaciones, se podrá originar nuevas especies. Eso se denomina especiación. Bien, jóvenes, Darwin había propuesto la teoría del origen de las especies porque él había llegado a la isla de las Galápagos y en ella había encontrado distintas variedades de pinzones. Estos habían desarrollado la forma del pico de acuerdo a su hábito alimenticio. Por ejemplo, los pinzones que se alimentaban de semillas habían desarrollado un pico más duro que puedan triturar la semilla. En cambio, los pinzones que su hábito alimenticio eran insectos, estos habían desarrollado un pico más largo para que puedan cazarlos. Encontró también pinzones que se alimentaban de hoja, por lo tanto, sus picos son más delgados, no necesitan tanta fuerza o tanta queratina para poder romper las hojas. En cambio, los pinzones que se alimentaban de semillas, por otro lado, por otra isla, tenían el pico más grueso y más duro. ¿Por qué? Porque las semillas que se alimentaban eran de cáscaras duras.
Igualito, los pinzones del cactus de la fruta y de pequeños insectos habían desarrollado picos totalmente distintos. Esto se debía a su teoría de la especiación. Paralelo a Darwin, Wallace también publica los mismos resultados que él había propuesto. En algunos libros, la teoría de la selección natural se le atribuye a Darwin y Wallace. Para terminar, vayamos a ver la teoría de la mutación propuesta por Hugo Debray. Hugo Debray descubrió las mutaciones como variaciones hereditarias discontinuas que provocan cambios amplios. Entonces, si hablamos de mutación, estamos hablando de Hugo Debray. Su material de estudio fueron las plantas del género Eonothera. Hugo Debray no consideró la selección natural como la principal causa de la evolución. En el año de 1937, Downes Haskins ya se había propuesto la teoría del neodarwinismo en su libro Genética y origen de las especies. Él modifica la teoría propuesta por Darwin al incluir los procesos genéticos, el cual afirma que los procesos de selección natural están ligados a la genética de poblaciones. Haskins trabajó con poblaciones de diferentes especies de Drosophila. ¿Ya jóvenes? Que es una mosquita. Bien jóvenes, esperemos que haya sido de su agrado y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias jóvenes.